Dios nos bendiga, amados hermanos, en esta mañana que el Señor nos regala. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Estamos transmitiendo a través de Facebook, en Facebook Live, y estamos utilizando este medio que el Señor nos proporciona para poder compartir una reflexión acerca del mensaje de la palabra a propósito de lo que estamos viviendo con todo este tema del coronavirus y toda esta calamidad que nos está afectando como pueblo de Dios y no solamente a nosotros, sino que afecta al mundo entero, a la humanidad. Y nosotros vemos cómo las redes de una u otra forma se han saturado de todo tipo de mensajes, mensajes de aliento, mensajes de ánimo, mensajes de esperanza. Y nosotros vemos cómo vamos a nuestras plataformas digitales y vemos todo este alboroto acerca de todo lo que está ocurriendo con este virus del COVID-19, el coronavirus. Y una de las cosas que he notado, digamos que seguro que todos hemos notado, es que muchos de los mensajes que se comparten a través de las redes y a través de las plataformas digitales son mensajes alusivos a textos bíblicos. Y muchos de estos textos bíblicos son textos que encontramos en los salmos. Sobre todo estos salmos que nos hablan de confianza en Dios, de poner nuestra fe en Dios, nuestra esperanza en Dios. Y en el día de hoy yo quisiera que nosotros habláramos brevemente acerca de uno de estos salmos. Nosotros encontramos en la palabra muchísimos salmos o muchos salmos que son salmos de esperanza y de aliento. Y en el día de hoy yo quisiera que nosotros habláramos acerca de el Salmo 46, que es un salmo que nosotros todos hemos estado de alguna u otra manera en contacto con él en este tiempo. Vemos muchas personas hablando de el Salmo 46. Y yo quisiera invitarles a que tomen sus Biblias en este momento y vayamos al Salmo 46, que podamos juntos todos leer este Salmo 46. Así que tome su Biblia y vamos juntos al Salmo 46. Yo voy a leerlo. Yo estoy leyendo en la versión de la Reina Valera de 1960 y acompáñenme en esta lectura de este Salmo. Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios por este texto. Alabamos y exaltamos el nombre de Dios
por este texto que encontramos aquí en el Salmo 46. Y es interesante porque este salmo, vamos a verlo, digamos que rápidamente, este salmo lo podemos dividir en 3 partes. Podemos dividir este salmo en una primera parte que va del versículo 1 al versículo 3, y en una segunda parte que va del versículo 4 al versículo 7, y en una tercera y final parte que va del versículo 8 al versículo 11. Y yo quisiera que hoy, en el breve espacio de tiempo que tenemos, nosotros veamos qué nos dice este salmo, y vamos a verlo así como lo hemos dividido, o como está dividido, vamos a verlo por parte. Nosotros vemos que en la primera parte dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y lo primero que nosotros podemos notar aquí es que el salmista está hablando aquí está primero iniciando este salmo con una declaración de fe y de confianza. Está iniciando con una declaración de confianza absoluta en Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La idea es que Dios es la fuente de la esperanza o la fuente de la confianza del hombre en los momentos de crisis o en los momentos de adversidad o en los momentos de tribulación, como dice el mismo versículo 1. Y esta es una afirmación tan contundente que hace el salmista aquí, que él busca llevar a nuestra mente la idea de que tenemos que tener una confianza total en Dios, diciendo que aun cuando la tierra tiemble, aun cuando ocurran cataclismos, aun cuando ocurran cosas extraordinarias como los terremotos, como los maremotos, como la amenaza en la que se ve el mundo en muchas ocasiones, de que algún meteorito puede impactar, aunque ocurra cualquiera de estas cosas, aun cuando la tierra esté amenazado por esto, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra confianza está en Dios. Y el salmista ha decidido utilizar este lenguaje de catástrofe para que podamos ver que la confianza que debemos tener en Dios es una confianza total, aún en medio de este tipo de catástrofe que se manifiestan en la naturaleza. Y el Señor es la fortaleza de su pueblo en los momentos de peligros y en los momentos de caos universal. Y la figura que aquí utiliza el salmista es la de un gran terremoto. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aun cuando la tierra sea removida de tal forma que los montes sean traspasados al corazón del mar, no temeremos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso dice el salmista aquí. Así que con esta imagen de la ocurrencia de estos cataclismos, de estos terremotos, grandes terremotos y toda esta escena de catástrofe, el salmista lo que procura es describir cuán grande es el poder de Dios, al punto de que Dios restaura el caos que en muchas ocasiones se revela contra la creación y contra el mismo Creador. Por eso dice el salmista que no temerá. Dice: por tanto, no temeremos. Y nosotros vemos una porción que encontramos en Isaías 54:10, que digamos que guarda cierta relación con esto que está diciendo el salmista aquí. Dice Isaías 54:10: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no será apartada de ti, refiriéndose a Israel, no será apartada de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. O sea que aunque los montes se muevan,
Aunque los montes sean traspasados al corazón del mar, aunque la tierra tiemble, aunque la tierra sea removida, nuestra confianza está puesta en Dios. No temeremos porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por medio de su palabra, Dios ordenó el caos universal cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Dice el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios ordenó el caos. Así que el salmista está utilizando una figura de una imagen sumamente fuerte, de un terremoto, de algo que está aconteciendo, que puede destruir la tierra y a todos los que habitan en ella. Y utiliza esta imagen para que nosotros entendamos cuán grande debe ser nuestra confianza en Dios a partir del poder que tiene Dios para con cada uno de nosotros. El poder de preservarnos, el poder de guardarnos, el poder de traer paz y tranquilidad, no importa la situación o la adversidad que estemos enfrentando. Así que el salmista está diciendo aquí que aun cuando la tierra sea removida, ya sea por un gran terremoto, ya sea por un gran maremoto. Yo recuerdo todavía vívidamente el recuerdo de este supuesto maremoto que hace unos años, creo que en el año de 1998, se anunció que iba a ocurrir un maremoto. Y yo recuerdo cómo toda la gente salió despavorida, huyendo. Cómo la gente sentía que su vida corría peligro. Aquel salmista está diciendo que no importa lo que ocurra, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y que no temeremos. Sea terremoto, sea maremoto, sea lo que sea. Y en esta primera parte de este salmo, en estos versículos del 1 al 3, el salmista está diciendo: en el Señor nosotros estamos seguros, porque el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro castillo fuerte. Pero vemos la segunda parte de este salmo. Y esta segunda parte, como ya dijimos al inicio, comprende los versículos versículo 4 al versículo 7. Y estos versículos dicen: del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y es importante saber que esta imagen que presenta aquí el salmista diciendo Dios es el Dios de Jacob, se está refiriendo al Dios de Israel. Y cuando él habla de la ciudad aquí, dice: del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Aquí se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Y es importante porque a veces cuando nosotros leemos los salmos son, digamos, por el género literario que comprenden los salmos, los textos de los salmos. Es a veces un poco complicado entender los salmos, porque no son narraciones descriptivas, no son historias que nosotros vemos en la Biblia. O sea, no son eventos y hechos que se están narrando y que nosotros podemos seguir el hilo, saber cuál es el sentido de la historia. A veces cuando leemos los salmos, por ser, digamos que cánticos, poemas, oraciones de lamentos, alabanzas a Dios, en muchas ocasiones nosotros no comprendemos el sentido de los salmos, pero los salmos tienen una historia. Detrás de cada salmo hay una historia. Y detrás de este Salmo 46 hay una historia también.
detrás de este Salmo 46 hay una historia también. Y es importante que nosotros rápidamente veamos cuál es la historia que está detrás de este Salmo 46. Yo voy a tratar de resumirla de la manera más, digamos, sintética posible. El rey Acaz, todos conocemos la historia del rey Acaz y podemos, digamos que, ir al libro de Segunda de Crónicas. Ahí podemos ver la historia del rey Acaz, básicamente en el capítulo 28, 29. El rey Acaz era un hombre que gobernaba el reinado del sur. Ustedes saben que Israel, las 12 tribus de Israel, se dividió en dos reinados. El reinado del norte, que estaba comprendido por 10 de las 12 tribus de Israel, y el reinado del sur, que era el reinado de Judá, que estaba comprendido por la tribu de Benjamín y por la tribu de Judá. Y el rey Acaz era rey de ese reinado del sur, era rey de Judá. Y ocurre que el rey Acaz, en algún momento, tal como narra la palabra, bueno, pues se desvió de los propósitos de Dios y empezó a adorar ídolos paganos, empezó a promover la adoración de ídolos paganos, de ídolos de otras ciudades, otras culturas, imperios, sobre todo el imperio asirio, que había, digamos que, tomado en cautividad al rey del norte. Y el rey Acaz en algún momento también empezó a ser conforme a las tradiciones del ejército asirio, del reino asirio. Y empezó a levantar altares, altares que adoraban otros dioses, que no eran dioses, no era el Dios de Israel, no era Jehová, no era Yahvé. Empezaron a adorar a otros dioses paganos. Y entonces la presencia de Dios se apartó del rey Acaz y de Judá, de este reinado del sur. Y entonces vino gran calamidad a este reinado del sur. Pero ¿qué ocurre? Que el rey Acaz muere y le sucede su hijo, el rey Ezequías. El rey Ezequías ya venía observando que la cautividad que experimentaba el reino del norte, las otras 10 tribus, esa cautividad era el resultado de haberse apartado de Dios. Y él había observado cómo su propio padre se había apartado de Dios y cómo el pueblo se había apartado de Dios. Entonces, lo que el rey Acaz había hecho, Ezequías está tratando de corregirlo. Y dice el texto que en el primer mes del primer año del reinado del rey Ezequías, el rey Ezequías empezó a restablecer las cosas. Llevó a cabo una especie de reforma para limpiar el tabernáculo, la casa de Dios, sacar todos esos ídolos, para quitar todos esos altares que habían sido levantados por su propio padre. Y él lo empieza a hacer porque él reconoce que haberse apartado de Dios había traído gran calamidad, no solamente al reinado del norte, sino también al reinado del sur, que él gobernaba y que su padre había gobernado. Así que él entiende esto y él vuelve su rostro a Dios. Y él entiende que la solución para que el pueblo sea un pueblo redimido, un pueblo perdonado, para que sea un pueblo en el que la presencia de Dios vuelva, era hacer la voluntad de Dios, volver a los caminos de Dios, volver a los caminos de Dios. Así que este pueblo vuelve a los caminos de Dios, y resulta que en el año 701 antes de Cristo, un general, rey del ejército, general del ejército asirio y rey de Asiria,
que todos conocemos, que se llama Senaquerib, este general, este rey asirio, dice que sitió, nosotros podemos ver esa historia en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, dice que sitió la ciudad de Jerusalén. Recordemos, no perdamos de vista que el Salmo 46, cuando habla de la ciudad de Dios, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Y esta misma ciudad es una ciudad que este general, este rey asirio, entonces había sitiado, había rodeado con el propósito de conquistarla. Y había sido así, lo había hecho así, porque una de las cosas que el rey Ezequías se había propuesto para devolverle a volverse a Dios, para volver su rostro a Dios, era en cierto modo romper la relación que su padre había establecido de alguna u otra forma con el rey asirio o con Asiria. Y entonces, en algún momento, Acaz había prometido dar algún tributo, digamos que algún impuesto al rey asirio por una especie de pacto de conciliación o de entendimiento, de paz. Pero Ezequías decidió en un momento determinado no cumplir con ese pacto y romper entonces toda relación con este reino asirio, que era un reinado pagano que adoraba a otros dioses. Y entonces eso trajo esta confrontación, y por eso entonces el capítulo 32 narra de Segunda de Crónicas cómo este ejército asirio rodea la ciudad de Jerusalén. Rodea la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Si nosotros podemos ir a Segunda de Crónicas, capítulo 32, como ya les dije, y vamos al versículo 5, cuando se ve rodeado el rey Ezequías, dice, vamos a leer del versículo primero, dice que el rey Ezequías hizo lo siguiente: después de estas cosas y de esta fidelidad, de la fidelidad que ya había mostrado el rey Ezequías, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y muchos escudos. O sea que el rey Ezequías se preparó. Dice que lo primero que hizo fue que tomó control de todos los afluentes, de todas las fuentes de agua, para que cuando Senaquerib llegara a las afueras de la ciudad de Jerusalén, su ejército no encontrara agua para beber. Y dice que construyó hasta un muro más allá de donde estaba el muro original de la ciudad, para, digamos que dejar dentro de las murallas de la ciudad, dentro del refugio de la ciudad, todos estos afluentes de agua. Y ahí podemos ver en la historia que ahí, digamos que en este contexto se crea lo que conocemos como el estanque de Siloé. Y entonces lo primero que hace eso, pero dice que también él levanta todos los muros caídos, edifica los muros caídos, alza las torres y fortifica, digamos que todas las ciudades o las ciudades que necesitaban cierto resguardo, que sus murallas no estaban fortificadas. Así que Ezequías hace todo esto. Ahora, ¿cuál es el contexto del Salmo 46? El contexto del Salmo 46 es que Jehová le dio la victoria a Ezequías.
si seguimos leyendo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el ángel de Dios atacó al ejército asirio. El ángel de Dios atacó al ejército asirio y algunos dicen que probablemente el ángel de Dios lo haya atacado precisamente con una peste. Y que entonces Sennacherib tuvo que huir, tuvo que huir. Así que este Salmo 46 está siendo escrito a propósito de la victoria que Dios le dio a la ciudad de Jerusalén, a Ezequías. A propósito de cómo Dios protegió a la ciudad de Jerusalén. Por eso nosotros vemos la pasión con la que el salmista está hablando aquí. Del río de sus corrientes, alegra la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aunque Sennacherib venga con un ejército enorme, no será conmovida. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista está hablando está regocijado, está diciendo, declarando la alegría y el gozo de saber que Dios estaba en medio de ellos, que ellos no estaban solos, que la victoria no era por lo que no era el resultado de lo que ellos podían hacer, que la victoria era el resultado de que Dios estaba con ellos. Si nosotros vemos en Segunda de Crónicas, en el mismo capítulo 32, dice el versículo 6: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. Eso es Ezequías hablándole al pueblo ante la amenaza de Sennacherib. Dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Así que la historia que hay detrás de este salmo es esa. Esa es la historia que hay detrás de este salmo, una historia de victoria. Una historia de gozo, de confianza en Dios, en medio de la adversidad. Es una historia del poder de Dios, en donde el salmista está declarando su confianza en Dios. Es un pueblo que está confiado porque sabe que Dios está en medio de la ciudad. Está confiado porque sabe que Dios está en medio de la ciudad. Un pueblo que está tranquilo porque sabe que su ciudad es el santuario de las moradas del Altísimo. Dice que Dios está en medio de la ciudad y que por eso ella no será conmovida. Su seguridad no descansaba en sus murallas, ni en sus fortificaciones, ni en que habían tomado control de todos los afluentes de agua. Su seguridad descansa en que Dios está en medio de la ciudad. Dios está en medio de ellos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así termina esta segunda parte. Y la pregunta que yo me hago es que ¿tiene hoy esta nación esa misma confianza que tenía Jerusalén? ¿Puede hoy gritar esta nación eso?
Realmente podemos decir que esta nación es el santuario de las moradas del Altísimo. Una de las cosas que más me agradó al ver el primer discurso del presidente de la República a la nación, fue que él terminó su discurso con un verso que refleja claramente lo que está pasando en esta ciudad, lo que pasa en nuestro país. Y ese verso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y no sin hacer una comparación, un símil con el rey Ezequías, pero me agradó bastante ver que el líder de una nación, el líder de nuestra nación, haya entendido que probablemente no estamos caminando por los caminos que Dios quiere que nosotros caminemos como nación. No estamos caminando por los caminos que Dios quiere que nosotros caminemos como nación, y hoy estamos arrodillados. Estamos arrodillados. Así que escuchar de los labios del líder de este país, del presidente de este país, decir eso al terminar su discurso, es un motivo de dar gloria a Dios. Al margen del contexto, olvidémonos de la figura, del personaje. No vamos a politizar, a hablar de cosas que son irrelevantes sino viendo el contexto de la situación. Creo, hermanos, que como nación nosotros necesitamos humillarnos y volver nuestro rostro a Dios. Pedirle perdón por nuestros malos pasos, para que Él perdone nuestro pecado y sane nuestra tierra. Y Dios puede hacerlo. Y Dios puede hacerlo. Para que podamos tener la misma seguridad que expresa el salmista aquí, que tenían los habitantes de la ciudad de Jerusalén, los hombres y mujeres de Jerusalén. Hoy nosotros vemos a un pueblo que está de rodillas pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero lo primero que tenemos que es pedirle perdón a Dios, porque como nación hemos estado caminando pasos que no son los pasos correctos, transitando el camino ancho, no el camino estrecho que conduce a la salvación. Hemos estado caminando otros caminos que no son los caminos que agradan a Dios. Pero qué bueno que nuestro pueblo ha vuelto en gran parte su rostro a Dios y está hoy orando más que nunca. Está leyendo la palabra de Dios más que hace mucho tiempo que no lo hacía. ¿Cuántos devocionales familiares? ¿Cuántos altares familiares? Hay tiempo para leer la palabra de Dios, hay tiempo para orar. En un mundo tan veloz, tan rápido, en donde no había tiempo para eso. En donde cuando le teníamos que restar algo de tiempo, alguna cosa, se la restábamos a Dios. Hoy todo el tiempo es para Dios.
Así que gloria a Dios. Gloria a Dios. Si se humillare mi pueblo y se volviere de sus malos caminos y pidiere perdón por sus pecados, Dios nos perdonará y sanará nuestra tierra. Así como Dios fue un refugio para la nación de Jerusalén en medio de esta amenaza, esta gran amenaza, así también Dios es un refugio para nuestra nación. Dios también puede ser un refugio para nuestra nación. Es el único refugio que podemos tener como nación. No hay otro. Nuestro refugio no es encontrar una vacuna. No es encontrar una vacuna. ¿Por qué? ¿Qué? Si encontramos una vacuna, ¿qué? ¿Qué va a ocurrir? ¿Acaso no vendrá mañana otra calamidad o otra peste? Y entonces, ¿cuál será nuestro refugio? ¿Cuál será nuestro refugio? ¿Otra vacuna? La ciencia, la medicina, los doctores, el conocimiento humano. No. Así como tampoco fue un refugio para el rey Ezequías. Los muros, la ciudad amurallada, el nuevo muro que instaló, las torres que había levantado, las ciudades que fortificó. Nada de eso fue refugio. Nada de eso fue refugio para la ciudad de Jerusalén. Por eso el salmista dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que nuestro refugio como ciudad, como país, como nación, no es una vacuna. No es una vacuna. No. No es un ventilador. No. Porque si en la voluntad de Dios está que usted o yo perezcamos, con vacuna, sin vacuna, nosotros vamos a perecer. Nuestra confianza está puesta en el hecho de saber que nosotros estamos en las manos de Dios. Ahí está puesta nuestra confianza. Él es nuestro refugio. Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio. No son las fortalezas ni las murallas. No son nuestras casas. No son nuestras casas. Ezequías tomó todas las medidas humanamente posibles para preservar, para asegurar la ciudad. Pero él reconocía, él sabía que la diferencia la hacía Dios. Y esta es una nación que tiene que volverse a Dios, que tiene que reconocer que la diferencia la hace Dios, no el conocimiento humano. A veces estas cosas ocurren, Dios las permite, Dios las provoca, las permite para aplastar el orgullo del hombre. Que el hombre entiende que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría. Sin embargo, hoy el hombre está metido, despavorido, en sus cavernas, escondido por un microbio. No es el general Sennacherib que está asediando nuestras casas. No es un ejército de 200, 300 mil hombres. Es un microbio diminuto, imperceptible. Y ese microbio tiene a la humanidad arrodillada en su orgullo. Por eso esta nación tiene que reconocer que Jehová de los ejércitos está con nosotros y que Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio.
aún en condiciones adversas, Dios le entregó la victoria. Y por eso el salmista termina esta segunda parte del Salmo declarando con gran júbilo que el único refugio para la nación de Jerusalén es el Señor. Y yo te digo, hermano, que el único refugio para nosotros es nuestro Señor. No hay otro. No hay otro refugio que nos pueda guardar. Nuestra vida, lo que nosotros somos, está en las manos de nuestro Señor. No está en las manos de nadie más, no está en las manos de Satanás, no está en las manos de las huestes demoníacas, no está en la mano de nada, no está en la mano del coronavirus. Nuestro refugio y nuestra seguridad está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro castillo fuerte. Pero nosotros vamos a pasar ahora a la tercera parte de este salmo. Y esta tercera parte nosotros la encontramos, que está comprendida por los últimos versículos, los versículos del 8 al 11. Y dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Este salmo termina con esta tercera parte, invitándonos o invitando, el salmista está invitando a aquellos que están leyendo este salmo, lo está invitando a contemplar la grandeza de Dios, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino en todas las naciones, en todo el mundo, en todo el mundo, en todas las naciones. Termina declarando que la paz que necesita el mundo proviene de Dios, que acaba con la guerra y con la intranquilidad del mundo. Hoy muchos presidentes y líderes del mundo han manifestado literalmente que estamos en guerra. Y le han declarado la guerra al COVID-19, al coronavirus. Le han declarado la guerra a este virus. Y han declarado que estamos en guerra. Quizás esta no es una guerra contra Sennacherib, ni contra ningún rey, ni contra un gran ejército, como ya dijimos. Pero esta es una guerra contra un enemigo muy poderoso. Un enemigo muy poderoso. Ahora, el salmista dice que Dios es quien termina las guerras. Dios destruye las armas de los hombres. Dice que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Así dice el versículo 9. Y cuando los hombres reconocen que Dios tiene el poder para traer paz, exaltan a Dios en medio de la multitud de las naciones y en medio de la adversidad. Dios tiene el poder para traer paz a las naciones en medio de esta guerra que estamos librando. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para traer paz, para terminar esta guerra, para desarmar este virus. Dios tiene el poder. Dios es el que trae paz, Él es el que trae tranquilidad. Nuestra paz y nuestra tranquilidad está en Dios. El salmista declaró que Dios tenía el control del mundo, la capacidad para acabar la guerra y devolver la paz y la tranquilidad, no solo a Jerusalén, sino también a todas las naciones del mundo. Dios tiene el poder para traer la paz y la tranquilidad también en este contexto en el que vivimos, en medio de esta guerra que está librando el hombre, no solo en la República Dominicana, sino en todas las naciones del mundo. Y lo interesante es que el salmista termina
este salmo de la misma manera como termina la segunda parte. Termina de la misma manera, así como el versículo 7 termina diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así el salmo termina en el versículo 11 diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, peleando con nosotros. Esta es una guerra que cuando Él quiera la termina. Estemos confiados, estemos tranquilos. Yo sé que eso suena muy bonito. Estemos confiados, estemos tranquilos. Hay una parte humana, hay una ansiedad que es humana. Es natural. Hay un temor, hay una incertidumbre natural. El mismo Señor Jesucristo dijo: Señor, si te es posible, pasar de mí esta copa. Ahora, que se haga tu voluntad, no la mía. Pues nosotros tenemos que anhelar que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra no miente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es complicado entender estas verdades, porque en muchas ocasiones nosotros creemos que la voluntad de Dios es nuestra voluntad, pero es de la voluntad de Dios que habla el texto. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 está hablando de la voluntad de Dios. No es de mi voluntad. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe por qué ha permitido esta situación por la que estamos atravesando. Dios lo sabe. Usted y yo no, quizá, aunque empezamos a tener una idea. Pero Dios sabe por qué está permitiendo esto. El mundo estaba como un tren descarrilado. Como un tren descarrilado el mundo. Sin mirar a Dios para nada. Andando nuestras vidas cotidianas, 24/7, haciendo las cosas de este mundo. Hoy nadie se preocupa por comprar un carro. ¿Quién anda buscando un carro ahora mismo? ¿Quién lo anda lavando? ¿Quién anda buscando el nuevo celular? ¿Dónde? ¿Quién lo anda buscando? Estamos preocupados en las prioridades, no en las añadiduras. Era necesario que la vida se detuviera un poco, que las naciones se detuvieran un poco. Hoy todas las naciones están sumergidas en un silencio abrumador. La gente metida en sus casas como cuevas, como cavernícolas en las cuevas. Así estamos. No queremos salir. Y cuando atravesamos la puerta de nuestra casa parecemos androides. Tenemos un guante, mascarillas, una serie de cosas. No podemos ni siquiera saludar a una persona. Pero el mundo andaba mal. El mundo anda mal. El mundo necesita detenerse, fijar su mirada en el reino de Dios y su justicia y dejar de mirar las añadiduras. ¿Quiénes están hoy sentados viendo añadiduras? Nadie. Los incrédulos, los de corazón duro, los que nunca van a creer, los que no hay forma de que entiendan de que Dios es el soberano rey de la creación, el todopoderoso. Pero hasta los más incrédulos, muchos de ellos hoy te abordan con temas: ora por mí. Te escriben: ora por mí. Yo no oro, pero ora tú por mí.
del cual está hablando el salmista en el Salmo 46, es un pueblo de victoria. Y es un pueblo de victoria porque es un pueblo que había vuelto su rostro a Dios. Y por eso Dios le dio la victoria, porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. El mundo necesita volver su rostro a Dios. El mundo, hermanos, el mundo necesita volver su rostro a Dios. Dios es el único castillo fuerte, el único refugio. Podemos estar metidos en nuestras casas. Podemos estar resguardados, tener los mejores trajes, tener los mejores guantes, las mejores mascarillas. Podemos tener los mejores medicamentos. Podemos tener la vacuna. Pero nada de eso nos da a nosotros paz y tranquilidad. Porque el único que da paz, el único que acaba la guerra, el único que da tranquilidad es Jehová de los ejércitos. Y dice el texto que Jehová de los ejércitos está con nosotros. El rey Ezequías estaba convencido que aún dentro de las murallas de la ciudad, él no estaba protegido. Y por eso, él puso su confianza en Dios. Pero ¿en quién pone su confianza? Aquel que no reconoce que Dios es el único refugio impenetrable, que Dios es ese castillo fuerte. La pone en la medicina, la pone en el intelecto del hombre, la pone en las vacunas. Hermanos, este es un momento para que la iglesia, otra de las cosas por las que probablemente Dios está permitiendo esto, es para sacudir a la iglesia. Para sacudir a la iglesia. Para que la iglesia se sacuda. La iglesia necesita sacudirse. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Nosotros somos diferentes. Si la iglesia no se sacude, si la iglesia no ilumina, no da luz en medio de esta oscuridad, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Dice el texto en 2 de Crónicas 32 que cuando cuando Sennacherib tuvo que retirarse, las naciones reconocieron al rey Ezequías. Hubo gran reconocimiento para el rey Ezequías y por vía de consecuencia hubo gran reconocimiento para Dios también. El reconocimiento era Dios, que era quien le había dado la victoria. Los demás vieron la fe, la confianza de Ezequías y glorificaron a Dios. ¿Están viendo los demás nuestra fe? La fe de la iglesia. La iglesia necesita predicar hoy más que nunca. Más que nunca. Porque como dice el pastor Miguel Núñez en una frase que le escuché o que vi, si el coronavirus no hace que la iglesia se sacuda, no hace que los creyentes vuelvan su rostro a Dios, ¿qué tenemos que esperar entonces? Que caiga un meteorito y extinga a toda la humanidad. ¿Qué viene? ¿Qué debe venir? Hermanos, aprovechemos este tiempo. Que este tiempo no sea en balde o no sea en vano. Estemos confiados. Dios es el Dios que acaba la guerra. Y esta guerra la puede acabar Dios ahora mismo, si Dios lo quiere. En este instante. En este instante Dios puede acabar esta guerra con el coronavirus. La puede acabar. Ahora, mientras Dios decide que esta guerra se mantenga, estemos confiados.
porque Él es nuestro refugio. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros, hermanos. Este salmo es un salmo de confianza en Dios. Un salmo en donde se reconoce, el salmista reconoce que Dios está con ellos, que Dios estuvo con ellos en medio de la dificultad. Nosotros también tenemos que reconocer a Dios en medio de esta dificultad y creerle, tener confianza, hermanos. Tener confianza. Dios es un Padre amoroso que nos ama. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, cuando habla del afán y la ansiedad, que Dios viste los lirios del campo y le da de comer a las aves. ¿Cuánto más no hará por nosotros que somos sus hijos? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Está contigo, está conmigo. Nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida no está en las manos del coronavirus. Nuestra vida está en la mano de Dios. De ese que pelea por nosotros, que peleó por Ezequías y también pelea por nosotros. Que peleó por Jerusalén y también pelea por la República Dominicana. Que pelea por las naciones. Que pelea por los creyentes donde quiera que están. Que los defiende, que los guarda, que los protege. El control de nuestra vida. Lo que vaya a ocurrir con nosotros, sea lo que sea, ese control solo lo tiene Dios. Aprovechemos este tiempo, hermanos, para predicar el Evangelio. Para predicarle a las personas. Las personas están sensibles. Están ávidas de escuchar la palabra de Dios. Prediquémosle la palabra de verdad. No le prediquemos tampoco palabras de motivación para simplemente motivarlo. Prediquémosles acerca de la salvación, de la necesidad de salvarse, de la necesidad de aceptar a Cristo. Prediquémosles de eso. Prediquémosles de eso a nuestros familiares, a las personas que están en nuestro entorno. Prediquémosles de la palabra de Dios. Pero sobre todo demostrémosles que en medio de esta situación nosotros los cristianos somos diferentes. La iglesia es diferente. Estamos en guerra, pero nosotros tenemos paz y tranquilidad. Porque sabemos que nosotros adoramos a quien puede finalizar esa guerra en cualquier momento. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo fuerte. Yo quisiera, hermanos, ahora que todos juntos nos pongamos de acuerdo y oremos por algunas peticiones. Quisiera que presentarla delante de Dios. Yo quisiera que ahí donde tú estás, tú inclines tu rostro y que ores conmigo y que le pidamos a Dios para que Dios sea con nosotros en misericordia y amor, como siempre lo ha sido. Así que inclina tu rostro y ora conmigo en esta hora. Amante Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, porque podemos reflexionar acerca de tu palabra. Mira, Señor, que tenemos la necesidad de venir a ti, primero para proclamarte como nuestro Rey, para seguir exaltando tu nombre y seguir reconociendo que tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Que no hay nada que escape a tu control, que todo está sometido a tu control, que tú eres soberano sobre todo, Señor. Mira esta reflexión que hemos tenido en esta mañana a propósito del Salmo 46, que vemos cuál es la historia que está detrás de este Salmo, Señor, y que es una historia parecida a lo que estamos enfrentando en este tiempo, Señor. Mira que el enemigo está cercándonos, nos ha asediado y estamos, Señor, guardados y refugiados al no comprender que nuestro refugio no es nuestra casa, nuestro refugio no es nuestra cuenta de banco,
Nuestro refugio no es nuestra salud. Nuestro refugio no es nuestra medicina. Nuestro refugio no es nada de eso, que nuestro refugio eres tú, Señor. Haznos entender eso. Que nuestro castillo fuerte eres tú, Señor. Así que yo te pido, Señor, primero que tú traigas esa palabra de ánimo a nuestro corazón para saber que no nos ocurrirá nada sin que tú así lo decidas. Yo te pido eso, Señor. Que tú traigas esa confianza y esa paz a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Pero de manera especial quiero pedirte por todas las personas que están siendo afectadas por esta calamidad. Tantas personas afectadas, Señor, por esto. Te pedimos, todos juntos, como iglesia, nos ponemos de acuerdo en esta hora para pedirte por cada una de estas personas. Y de manera muy especial queremos pedirte por los creyentes que están afectados en esta hora, Señor. Fortalécelos, Señor, en su fe, en su confianza. Fortalécelos en su convicción cristiana, Señor. Que ellos puedan sentir que están tranquilos y en paz porque descansan en aquel que puede terminar esta guerra en cualquier momento. Yo te pido por ellos, Señor. Te pedimos también por sanidad para ellos, para que tú los sanes, para que tú los restablezcas, Señor, para que ellos puedan atravesar esta situación y que ellos puedan estar completamente restablecidos, Padre. Te pedimos por esta nación, para que esta sea una nación que vuelva su rostro a ti, Señor. Que esta sea una nación que pueda gritar mañana con confianza que tú eres su amparo y fortaleza, que tú eres Jehová de los ejércitos y que tú eres su refugio. Pero esta nación necesita volverse de sus malos pasos. Necesita entender que no ha estado caminando el camino que tú quieres que camine, Señor. Así que yo te pido por esta nación, para que cada ciudadano que habita sobre esta tierra, tú, Señor, le pongas en su corazón, en su mente, la necesidad de analizar cuál es el camino, el rumbo que lleva su vida, Señor. Te pido por las autoridades, para que tú les des sabiduría, por los médicos, Señor, de manera especial te pido. Por los médicos, por aquellos médicos, Señor, que están en nuestra iglesia, que aquellos médicos que son creyentes también, una protección especial para ellos pedimos en esta hora, Señor, para que tú los guardes, los bendigas, Señor, para que tú los protejas, Señor, a ellos y a todos los que están poniendo su vida en riesgo en este momento a propósito de este virus, Señor. Protégelos en tu misericordia. Tú eres misericordioso, Señor. Yo te lo pido, Señor. Protégelos a ellos también. A los que están en condiciones vulnerables, protégelos también. A los que están expuestos, protégelos también, Señor. Yo te lo pido, Señor. Detén, Padre, si es tu voluntad. Te pedimos que tú detengas, Señor, este crecimiento de esta enfermedad. Que tú termines la guerra. Que tú rompas la espada, que tú cortes la flecha, que tú destruyas en el fuego los carros, como dice el texto. Que tú desarmes completamente este virus. Que tú lo desarmes para tu gloria. Para que las naciones te glorifiquen. Así como glorificaban cuando tú le diste la victoria al rey Ezequías. Para tu gloria. No para la gloria del hombre. No para que el hombre se sienta que ha logrado la vacuna, que ha logrado sanar esta enfermedad. No, para que sea glorificado tu nombre. Para que sea exaltado tu nombre. Oh, mi Dios. Te pido también de manera especial por cada miembro de esta iglesia. Por cada miembro de esta iglesia evangélica, misionera, manantial de vida. Para que tú nos guardes, para que tú nos protejas, Señor, para que tú nos llenes de tu gozo, que esto no nos quite el gozo, para que tú nos llenes de tu paz, de tu tranquilidad, de tu amor, que nosotros podamos sentir en medio de esta situación gozo, alegría, paz, confianza. Sabemos que es difícil, pero tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Pon en nosotros, Señor, la confianza
Protégenos y guárdanos a nosotros, a nuestras familias, Señor. Permite que esto sea un proceso que nos haga crecer más como cristianos. Que nos paremos de los bancos, Señor, en los bancos en los que nos sentamos, que nos paremos de ahí y que crezcamos, Señor, conforme a la estatura de ese varón perfecto que eres tú, la plenitud de Cristo. Que podamos crecer, que podamos avanzar. Yo te lo pido, Señor. Te pido de manera especial por nuestros pastores, para que tú los guardes, para que los bendigas, para que ellos puedan seguir cumpliendo con la labor de aconsejar a la iglesia, de aconsejar a cada uno de nosotros como sus ovejas, que nos puedan seguir edificando, Señor, y que en medio de esta dificultad y esta calamidad ellos puedan salir también más fortalecidos. Por ellos te pido, Padre, por ellos te pido, Señor. Te pido por el mundo, te pido por el mundo, para que el mundo también reconozca que tú eres Jehová de los ejércitos, que tú eres el único refugio, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, te alabamos y te bendecimos. Y a ti te damos toda la gloria, porque tú eres el único refugio en el que nosotros nos encontramos seguros. Tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. En tu nombre te pedimos estos favores y te damos las gracias. Amén. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Dios es nuestro castillo fuerte. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios te bendiga, iglesia.